sodio es el mismo que el de los nitratos, es decir, es una droga donadora de óxido nítrico. Y así como decíamos que los nitratos eran más vasodilatadores venosos que arteriolares, que disminuían más la precarga que la postcarga, esta droga tiene la dualidad de tener la misma eficiencia para disminuir la precarga y la postcarga. Es decir, es vasodilatador arterial y venoso, por lo cual rápidamente puede disminuir la llegada de sangre al corazón, así como relaja los vasos y provocar una disminución de la resistencia periférica total. Entonces es una droga que produce una disminución de la presión bastante intensa y brusca. Hay que tener cuidado en algún tipo de paciente porque la disminución de la presión arterial realmente es muy poderosa. Si mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca asociada a una hipertensión, generalmente el gasto cardíaco de estos pacientes es bajo, porque están sobrecargados en el corazón y están luchando contra una presión arterial en la aorta que es bastante elevada. Entonces, el hecho de disminuir la precarga y disminuir la postcarga hace que este corazón pueda expulsar la sangre, o sea, se ve más aliviado porque recibe menos volumen y porque tiene menos resistencia. Entonces, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco se va a ver aumentado. De hecho, si mi paciente no tiene insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco va a estar disminuido por la disminución de los dos componentes que lo determinan. Esta droga tiene una constitución particular. Tiene grupos óxido nitroso en su constitución, tiene hierro y tiene cianuro. Este cianuro que tiene la droga, ustedes la van a ver en su texto, tiene más o menos esta formita, como si fuera un plano cuadrado, y hay 4 moléculas de cianuro en los extremos. Hay un óxido nitroso y hay hierro. Ponen el hierro acá y el óxido nitroso. Dona el óxido nitroso y se queda con el resto de la molécula, pero acá hay demasiado cianuro que puede provocar una intoxicación. Entonces, hay un tejido particular que tiene la capacidad de metabolizar esta droga. ¿Por qué? Porque toma el hierro que tiene la droga, se compra todo el paquete con hierro incluido, y una enzima del interior de esta célula se encarga de metabolizar el cianuro. Esta estructura de la que estamos hablando son las mitocondrias que existen en los eritrocitos. Evidentemente, al tener hierro, el eritrocito lo captura a este compuesto, y las mitocondrias presentes en el eritrocito realizan el proceso de metabolismo del cianuro. ¿De acuerdo a ustedes que la mitocondria tiene esta estructura, con una doble capa hacia afuera, y que todos estos pliegues internos que contienen están llenos de enzimas? Estas enzimas, la mayoría de ellas pertenecen a lo que llamamos la cadena respiratoria, o sea, las enzimas capaces de generar energía para producir el ATP, ¿no? Oxidan los alimentos, son oxidasas, oxidan los combustibles como el hidroxidato de carbono o como las grasas, y de la energía que se desprende de esa oxidación se la enganchan al ATP y sabemos que el ATP es fabricado acá. Dentro de estas enzimas que contienen la mitocondria hay una que se llama rodanasa, que es la encargada de metabolizar el cianuro. Obviamente no todos los pliegues tienen rodanasa. La rodanasa es una porción, una parte de las enzimas que hay dentro de la mitocondria. Entonces, si yo lo tengo poco cianuro, va a tener capacidad para metabolizarlo todo. Pero si le ofrezco demasiado cianuro, la rodanasa se satura, porque es una enzima. Toda la rodanasa está trabajando y hay más cianuro. ¿A dónde va a ir el cianuro? A atacar otras enzimas de la cadena respiratoria, y esa es la causa de la muerte por intoxicación con cianuro, precisamente el bloqueo de la cadena respiratoria a nivel de la mitocondria. Entonces, cuando estamos dando dosis altas de litro% de sodio, hay que tener cuidado, pensar en esta situación, en la situación de saturación de la rodanasa, y qué vamos a hacer con el cianuro extra que no puede ser metabolizado. Este cianuro es metabolizado siempre y cuando exista la presencia de grupos sulfidrilos a nivel de la mitocondria. Recuerden que la presencia
sea, la sulfatación es un mecanismo de metabolismo que nosotros ya hemos visto, bueno, vimos en fase 1, fase 2, ¿se acuerdan? Introducimos grupos polares. ¿Cuáles son los grupos polares? Los oxidrilos, oxidrilos o sulfatos, fosfatos, etcétera, o sea, grupos polares. Este proceso depende entonces de la presencia de iones azucarados, de sulfatos. ¿Qué pasa si esto se me acaba? La rodanasa no puede actuar más, ya no puede meterle el sulfato para transformar a este producto. Si hay suficiente cantidad, la unión del cianuro con el sulfato forma un compuesto que se llama tiocianato. Y este tiocianato ya impide que este cianuro me bloquee otras enzimas. Este tiocianato entonces es un compuesto menos tóxico que va a ser eliminado del organismo por vía de no es que no sea totalmente tóxico, ya tiene su toxicidad, depende de la cantidad que existe en el organismo. Pero este tiocianato tiene que ser eliminado por un riñón funcional. Vía renal es la forma de eliminar. Entonces, aquí se pueden presentar varios problemas. Primero, que este paciente recibe mucho nitrocruciato de sodio, que tiene una presión altísima, y la cantidad de droga sature a la nueva renal. Segundo problema, que se acaben los grupos sulfidrilos para producir el metabolismo, en cuyo caso el cianuro se presenta como totalmente tóxico y produce la intoxicación por cianuro. Tercero, que se pueda metabolizar, pero se formen grandes cantidades de tiocianato y el riñón funcione mal, lo cual no es poco probable en un paciente que tiene una hipertensión de mucho tiempo, ¿no? Muy probable que ya tenga una insuficiencia renal. Entonces, la acumulación de este tiocianato que no se puede eliminar por vía renal puede generar complicaciones. Si el paciente tiene una buena función renal, y yo no necesito utilizar una dosis alta de nitrocruciato de sodio, porque la presión le baja bien, entonces no voy a tener complicaciones. Pero sí es algo que hay que tener presente, de que esta droga libera cianuro y el cianuro puede dar intoxicación por sí mismo, cuando no es metabolizado, o puede dar intoxicación cuando su metabolismo, que es el tiocianato, no puede ser eliminado por vías renales. Hemos visto ya dos drogas que requieren la presencia de sulfidrilos para metabolizar. ¿Se acuerdan cuáles son? El paracetamol, ¿no? Que ya hemos visto, que le damos a acetilcisteína, que es un donador de sulfidrilos, entonces el paciente tiene suficiente sulfidrilo para metabolizar, y el otro son los nitratos. Si no hay suficiente cantidad de sulfidrilos, no se liberan los nitratos desde la instrucción, ¿no? Entonces, en este caso, cuando falta sulfidrilos, podemos dar un compuesto que tenga azufre para poder ayudar a terminar de metabolizar el cianuro. Y ese compuesto se llama tiosulfato de sodio. Ese tiosulfato de sodio me da esa porción sulfatada que sirve para formar el tiocianato. Lo mismo que el azufre o los sulfidrilos que hay dentro del plasma de la mitocondria. Entonces, esa puede ser la posibilidad tóxica de esta droga. Pero por lo demás, es una droga bastante buena porque ese doble mecanismo de acción, eso que está aquí en el oxígeno, es muy importante, porque es el único vasodilatador parenteral que tiene doble mecanismo de acción, venoso y arterial. Entonces es mucho más potente que cualquiera de los demás. Pero si lo doy en dosis elevada, el problema es la intoxicación puede ser. Como efectos adversos, entonces, podemos mencionar a falta de metabolización, falta de rodanasa, o falta de mitocondria, o falta de azufre, aumento de intoxicación por cierto. Si tenemos buen metabolismo, pero se ha producido demasiado metabolismo, que es el tiocianato, y el riñón no lo puede eliminar, ese tiocianato puede dar intoxicación. Hay una intoxicación neuromuscular dependiente del tiocianato que puede ser detectada cuando yo estoy dando una dosis elevada de esta droga. Pero el problema más grave que se enfrenta uno cuando usa nitrocruciato de sodio es la disminución grave, rapidísima de la presión arterial.
Ustedes saben que un paciente que es hipertenso de mucho tiempo, que tiene una hipertensión ya maligna, con complicaciones de órgano largo, no lo puedo llevar a 120/80 ni a 110/70. Esto está bien para un paciente que está totalmente sano. Pero ¿qué pasa con un paciente que está hipertenso, que tiene los vasos rígidos, porque tiene una hipertensión elevada, y yo le bajo la presión en este extremo? La sangre no pasa por aquí, porque para que pase la sangre por un tubo rígido es necesario que pase a presión. Entonces, si la sangre no pasa, el territorio que está por delante no recibe oxígeno y se infarta. Por lo cual, jamás puedo bajar la presión arterial a un nivel normal en un paciente que ha estado durante 20 años en hipertensión. Obviamente que le tengo que bajar la presión porque seguramente este paciente está con 200, 160, ¿no? Le tengo que bajar la presión, si no va a reventar alguna de sus arterias. Pero ¿a cuánto se lo voy a bajar? Y lo ideal sería 140/90 o 150/100, pero no este valor. Jamás tampoco menor a 120/80. Entonces, tengo que bajar la presión, pero no tanto. ¿Qué pasa si bajo demasiado la presión arterial? Pues los vasos rígidos no me impiden, no me posibilitan el pasaje de sangre y el tejido que está por delante no recibe oxígeno y se infarta. O, si se encuentra en situación de no infartarse, pero con déficit de oxígeno, se pueden presentar aquí. Recuerden que todo déficit de oxígeno predispone a alteración de la repolarización celular, lo hemos visto cuando vimos arritmias. Entonces, ese paciente que viene con una hipertensión grave, yo lo mando a una hipotensión severa, presenta una arritmia y se muere la arritmia. Hay que tener mucho cuidado con el uso de estas drogas. De todas formas, estas drogas no son de administración descuidada, digamos, ¿no? Si ustedes ponen un antibiótico, chupan el antibiótico en el suero, se gradúan el golpeo y la enfermera se va. Y se va a atender a otros pacientes y a las 4 horas viene a ver cuánto antibiótico pasó, si pasó poco le aumenta el goteo. Acá no es así, porque pasó un poquito de más y mi paciente cuando fui a verlo le estaba muerto por el cianuro, ¿no? Entonces, estas drogas generalmente se infunden por medio de bombas infusoras. Bombas que están programadas, que dicen cada tantos segundos va a pasar una gota. Entonces estoy controlando perfectamente la dosis, no es que ustedes debieron cerrar la chapita de suero para controlar la infusión, ¿no? Entonces es poco probable, porque son pacientes que no les salvo que la bomba falle, que es cosa muy rara, pero la bomba ya está programada y se va a pasar tanta cantidad, incluso hay bombas que son automáticas, que además tienen en cuenta la presión arterial. Hay un manguito de presión arterial digital que está tomando la presión. Le sube 5 milímetros la presión y la bomba larga 2 gotas más para bajar la presión, ¿no? De manera totalmente automática. Esto sucede en un servicio de terapia intensiva. Y se les ocurra a ustedes en el hospital de Childecollo o el hospital de Sacao, cuando van internado, meterle microprusiato a un paciente que está en una sala común, ¿no? Porque les puede pasar esto. Le va a bajar la presión, pero por ahí se les va el paciente por otra causa. Entonces, esto se usa de manera muy segura en terapia intensiva, en un servicio de terapia, con el uso de bombas infusas. ¿Qué otra opción tengo en el caso de que me intoxique mi paciente con tiocianato? Darle vitamina B12, porque la vitamina B12, ¿se acuerdan cómo se llama químicamente? Hidroxicobalamina, ¿no? Esta hidroxicobalamina tiene la capacidad de capturar cianuro y formar cianocobalamina. Es decir, que se puede comportar como un antídoto de la intoxicación por cianuro. Entonces, tanto el tiosulfato de sodio, donador de azúcar, como la hidroxicobalamina pueden utilizarse cuando se ha acumulado mucho tiocianato en el organismo en los casos de pacientes que tienen problemas renales asociados a la hipertensión. ¿En qué situación entonces vamos a utilizar esta droga? Todo lo que hemos dicho, urgencias hipertensivas. O sea, crisis hipertensiva más síntomas de lesión de órganos. Se puede utilizar en la insuficiencia cardíaca grave. Por eso mismo que decíamos que puede incrementar el gasto
cardíaco. Entonces, un paciente que está en una insuficiencia cardíaca muy severa, hay que bajarle bruscamente la precarga y la poscarga. Eso lo habíamos visto cuando vimos los digitálicos, ¿no? Vimos que había objetivos cardíacos y objetivos no cardíacos. Si el paciente está en una insuficiencia cardíaca aguda, yo tengo que tratar de aumentar el objetivo. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica y se llega a descompensar, hay que bajar la precarga y bajar la poscarga. Esos son los objetivos no cardíacos para tratar la insuficiencia. Entonces, en este caso, podemos usar con cuidado, obviamente, porque si tenemos una bomba insuficiente, con una resistencia casi nula y con una poca llegada de sangre, obviamente la sangre no va a circular, ¿no? Entonces, hay que usar con cuidado la droga, pero es útil en la insuficiencia cardíaca grave. Y este término, urgencias hipertensivas, recuerden que esto se refiere a síntomas y signos de lesión de órganos claros. ¿Qué otra droga se puede utilizar con el paciente internado o vía parenteral? El diazepam. Sí, casi no se ve. Dice hidroxicobalamina, o sea, vitamina B12, y dice tiosulfato de sodio. El tiosulfato es el donador de azufre y la hidroxicobalamina es la vitamina B12, que tiene la capacidad de captar el cianuro y transformarse en cianocobalamina, ¿no? Entonces, son dos antídotos, digamos, que podemos dar si mi paciente se intoxica por hielo. El diatóxido, llegó la hora del partido, ¿no? El diatóxido es otra droga que se utiliza para bajar la presión arterial y tiene diferencias con respecto a la nitrocruciato de sodio, porque solamente es vasodilatador arteriolar. Es una droga que químicamente se parece bastante a los diuréticos. Entonces, cuando veamos diuréticos vamos a ver que todos derivan de la sulfamidas y tienen la posibilidad de producir alergia. Esas alergias, esa fotosensibilidad que habíamos visto algunas veces en toxicidad, igual que este diatóxido que es derivado de los diuréticos. Este vasodilatador arteriolar ya no es donador de óxido nítrico como el nitrocruciato de sodio. Actúa igual que el que vimos ayer para la calvicie, ¿se acuerdan? El minoxidil. ¿Qué hace el minoxidil? Bloquea la salida de potasio de la, se abre los canales de potasio. Entonces, hiperpolariza la membrana. El diatóxido actúa igual que el minoxidil, tiene su mismo mecanismo de acción, lo único que en este se da por vía endovenosa y tiene una acción prolongada. Puede disminuir mucho la resistencia periférica total, pero si baja la resistencia periférica total de manera brusca, produce vasodilatación arteriolar, ¿cuáles van a ser las respuestas compensadoras del organismo? Taquicardia, ¿no? La inmediata va a ser la taquicardia. Entonces, aquí tenemos el incremento de la frecuencia y, por supuesto, el incremento de la frecuencia aumenta el gasto hepático. De hecho, que esto no va a ameritar seguramente el uso de beta-bloqueantes o de diuréticos, porque este tratamiento no es un tratamiento crónico. El paciente no va a vivir en terapia intensiva toda su vida, va a estar 2 o 3 días hasta que la presión le baje, después le vamos a pasar a un medicamento por vía oral y le vamos a tratar. Entonces, no le va a dar tiempo a que el mecanismo compensador retenga líquido. Pero como la frecuencia cardíaca es un mecanismo compensador inmediato, sí se va a incrementar. Entonces ahí verán, de acuerdo al nivel de frecuencia, si es necesario bajar la frecuencia, ¿no? Con algún bloqueante beta, que lo tengo que hacer. Pero sí, al disminuir la resistencia periférica de manera muy efectiva, baja la presión arterial. ¿Cuáles son los riesgos? Lo mismo que el anterior. Que la presión arterial baje demasiado. Y si baja demasiado, no puede pasar solamente bajo líquido. Y si yo tengo un sistema coronario obstruido anteriormente a este episodio, me puede provocar una angina de pecho o un infarto de miocardio por falta de llegada de sangre a este sector, debido a la presión demasiado baja que tiene este paciente. Ese sería entonces el riesgo que corremos cuando utilizamos esta energía.
Como dijimos, también se utiliza vía bomba, entonces es más difícil, mientras se está detectando una disminución de la presión, de que yo siga infundiéndole la misma cantidad. Evidentemente, si la presión empieza a bajar mucho, voy a tener que disminuir la dosis de diazóxido para que no lleguemos a esta situación. Un problemita adicional que puede presentar el uso de diazóxido es la elevación de la glicemia, porque precisamente el mecanismo de acción que tiene es absolutamente lo contrario al mecanismo que se necesita para liberar insulina. Todavía no hemos estudiado insulina, pero ustedes ya vieron fisiología, o sea que supuestamente alguna vez han visto esto, a ver si se acuerdan. La célula beta, cuando tiene que liberar insulina, lo hace en respuesta a la glucosa, ¿no? Aumenta la glucemia y ese aumento de la glucemia es el estímulo para que mi célula beta libere insulina. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el mecanismo íntimo por el cual el incremento de la glucemia aumenta la liberación de insulina, que está acumulada acá, esperando ser liberada en sus vesículas cerca de la membrana? La glucemia, el aumento de la glucemia, implica que tengo mucha glucosa. Y esta glucosa ingresa a las células a través de los transportadores que se llaman glucosas. ¿Qué hacen estos transportadores? Favorecen el ingreso de la glucosa a la célula, porque la glucosa es una molécula gorda que raramente pasa a través de cualquier canal. Entonces, estos transportadores les facilitan el paso a esa gordita para que ingrese a esa canal. Cuando la glucosa ingresa a la célula, es metabolizada, libera energía y esa energía produce ATP. Y ese ATP viene a ser el segundo mensajero que va a determinar la liberación de insulina. ¿Cómo hace el ATP para aumentar la liberación de insulina? Cierra los canales de potasio que tiene la célula. Entonces, si el potasio que sabemos que es un ion que tiene sus canales de fuga que va y viene, va y viene, va y viene a través de la célula, ya no puede salir, se empieza a acumular. Y la acumulación de potasio implica acumulación de cargas positivas. Toda vez que la membrana se despolarice, así entre comillas, no es una célula excitable, no es una neurona, no es un músculo, pero igual puede cambiar su potencial eléctrico. Toda vez que ocurra esto dentro de la célula, se van a abrir canales de calcio. ¿Y el calcio para qué sirve? Para la contracción muscular o para la secreción glandular o para la coagulación. ¿Se acuerdan? Son las tres funciones que tiene el calcio. Entonces, cuando el calcio llegue aquí, va a pasar por lo mismo que hemos explicado en el mecanismo de liberación de neurotransmisores. El calcio sirve de intermediario entre esta vesícula y la membrana celular y permite que esto sea liberado por exocitosis. De esa manera se libera la insulina. Cuando estudiemos después de las vacaciones las drogas que aumentan la liberación de insulina, vamos a ver, ¿no? Este mecanismo lo vamos a volver a repasar. Ahora, ¿por qué decimos que el diazóxido aumenta la glucemia? Y porque el diazóxido lo que hace es abrir los canales de potasio. Es decir, si abre este canal y el potasio se puede destapar, ya no hay acumulación de cargas positivas. Y si no hay acumulación de cargas positivas, no se abren los canales de calcio. Y si no se abren los canales de calcio, no se libera la insulina. Entonces, este paciente puede tener una hiperglucemia. ¿Qué significa? Que yo, porque sea diabético, no le voy a dar diazóxido y lo voy a dejar que se muera de hipertensión. No, le aumentaré la cantidad de insulina que le estoy dando, le daré insulina si es que la utiliza, ¿no? Lo que yo tengo que tener en claro es que la droga produce como efecto adverso o reducción excesiva de la presión arterial con sus consecuencias o hiperglucemia. Si mi paciente realmente es diabético, pues aumentaré la cantidad de insulina y por eso ya lo tengo cubierto. Pero tengo que saber el efecto adverso y el mecanismo de acción de ese efecto adverso se justifica por el mecanismo de acción que se hace al nivel celular. Puede llegar a producir retención de sólido, pero esto es si lo uso por mucho tiempo. ¿Es posible que yo use por mucho tiempo esta droga en terapia intensiva? Es posible, pero poco probable. Tiene que estar mi paciente internado ahí mucho tiempo. Ejemplo,
si ya tuvo un derrame cerebral, se le reventó una arteria, está hemipléjico, está con una inestabilidad respiratoria, con una lesión a nivel del bulbo, entonces es probable que esté un tiempito esperando intensiva. En esta situación, recién yo voy a ver que aumenta la retención de sodio y agua. Pero en un paciente que va a estar 24, 48, 72 horas en terapia, realmente no se observa porque este es un mecanismo a largo plazo. Entonces, es una posibilidad, no se va a dar siempre, pero si el paciente permanece internado mucho tiempo con diazóxido, igual que cualquier vasodilatador, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la retención de sodio y agua. ¿Es más claro esto? Esta droga puede utilizarse con eficiencia en las crisis hipertensivas, o sea, cuando aumenta mucho la tensión arterial, pero es menos efectiva en la urgencia hipertensiva. De igual modo, si yo no tengo controlado a mi paciente en terapia, puedo usar cualquiera de las tres, pero la más efectiva de las tres, ya sabemos que es el nitroprusiato cuando hay una emergencia hipertensiva con signos de órgano blanco. Tercera droga que puedo utilizar, fenol-dopam. Esto del dopam les debe dar a ustedes la pista de cuál es el mecanismo de acción de la droga, ¿no? Actúa como la dopamina, o sea, estimula los receptores dopaminérgicos D1, es agonista de los receptores dopaminérgicos D1, que median qué efecto fisiológico. Cuando la dopamina actúa sobre los receptores D1, ¿qué produce? A nivel renal, ¿qué produce? Hay muchos receptores de un nivel renal. Vasodilatación. La dopamina produce vasodilatación con cierta predilección en 4 territorios vasculares del organismo. Uno es el renal, importante para dilatar los vasos renales. El otro, coronario. También hay muchos receptores de uno en las coronarias. Otro, cerebral. Y el cuarto, el plástico. En estos 4 sitios hay muchos receptores dopaminérgicos y por lo tanto el fenómeno va a producir una buena vasodilatación a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel coronario, que son las 3 que a mí me interesan para evitar la insuficiencia renal, el accidente cerebrovascular o la isquemia coronaria. Entonces, es una buena droga, pero recuerden, solo es vasodilatador arteriolar igual que el diazóxido. Por lo tanto, no tiene la misma potencia que tiene el nitroprusiato. Y la diferencia fundamental con el diazóxido es que el diazóxido es una droga que tiene una vida media larga, o sea, 24 horas en que cubre a ese paciente de crisis hipertensiva. Pero el fenol-dopam, cuando ingresa en el organismo, se encuentra con la MAO. ¿Quién es la MAO? La monoaminoxidasa, que es la enzima que metaboliza las catecolaminas. En la sangre hay MAO, en todos los tejidos hay MAO. Entonces se metaboliza rápidamente y solo dura 10 minutos. Quiere decir que si yo tengo que tener a mi paciente 24 horas con fenol-dopam, le voy a tener que dar una buena cantidad en cada pulso, porque yo sé que en 10 minutos lo que le acabo de dar se va a metabolizar, ¿no? Con 15 minutos o 20 minutos. Entonces, sirve para tratar a un paciente de manera continua, con total con vía endovenosa, si fuera vía oral, obviamente ni siquiera llegaría a la circulación, pero también sirve para cuando un paciente está en una cirugía y presenta una crisis hipertensiva. Ustedes saben que cualquier estrés, el quirúrgico obviamente es un estrés, ¿no? Cualquier persona que va a operar, le guste o no, se pone nervioso. Y hay liberación de catecolaminas. Y si mi paciente es hipertenso, durante la cirugía puede presentar una elevación alta de catecolaminas y tener una crisis hipertensiva. Esta es una droga útil. ¿Por qué? Porque solo dura 10 minutos. Entonces yo le pongo la droga, le bajo la presión arterial, termino la cirugía y se acabó. Le saco la droga y mi paciente ya está normal. Es una droga entonces que se puede utilizar de manera continua para el tratamiento de las crisis hipertensivas, pero también en la hipertensión que se da durante la cirugía, intraoperatoria, postoperatoria, etc. Efectos adversos particulares del fenol-dopam prácticamente no tengo.
Efectos adversos comunes a todos los vasodilatadores, hidrocruciato, diazóxido, vinofilil, hidralacina. Recuerden, efectos comunes a todos, dependientes de la vasodilatación, el dolor de cabeza y el ponerse colorado, la cefalea y el pudor. Todos dependientes de la vasodilatación. Y dependientes de los reflejos que va a desencadenar el organismo, la taquicardia. Como es una droga que no se usa a largo plazo, no vamos a tener retención de líquido porque no le vamos a dar tiempo al organismo para que desarrolle este efecto. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, estos son entonces los 3 antihipertensivos vasodilatadores directos que se pueden utilizar por vía endovenosa. ¿Qué nos queda por repasar? ¿Por qué digo repasar? Porque ya todo lo demás lo hemos visto, ¿no? Nos quedaría por repasar las drogas que se utilizan para bajar la presión arterial con otro mecanismo que no es la donación de óxido nítrico o la hiperpolarización de la sustancia. Y de estas drogas ya las hemos visto todas, solo que ahora las vamos a repasar rápidamente para que ustedes se reubiquen en que también podemos utilizar esto. Hemos visto los bloqueadores de los canales de calcio. Cuando vimos en qué momento, cuando hablamos de antiarrítmicos y cuando hablamos de antianginas. Así como lo utilizamos en la angina de pecho, de tipo variante, o sea, la angina que produce espasmos transitorios. Para evitar que esos espasmos se produzcan, yo mantengo a mi paciente dilatado, vasodilatado, con una droga vasodilatadora eléctrica. Si el paciente llega a tener un episodio anginoso, le voy a dar un nitrato, que es un vasodilatador venoso, que va a disminuir el retorno y que va a mejorar la oxigenación de su corazón. Pero para mantenerlo vasodilatado, porque yo no sé si va a presentar el espasmo coronario ahora, dentro de 15 minutos, dentro de 5 horas o mañana, entonces siempre tengo que tenerlo vasodilatado, solemos utilizar estas drogas. Nifedipina para vasodilatar o diltiazem y verapamil para bajar los requerimientos de oxígeno del corazón, o sea, bajar las revoluciones. ¿Por qué? ¿Qué hacen el verapamil y el diltiazem? ¿Se acuerdan del mecanismo de acción? El verapamil y el diltiazem bloquean los canales de calcio en el sistema de conducción. O sea, en el nódulo sinoauricular disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la descarga. Y a nivel del nódulo auriculo-vesicular lo que hacen es enlentecer la conducción. Entonces los usamos como antiarrítmicos toda vez que tendríamos una arritmia supraventricular, ya sea fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística o aleteo auricular o plaque, si quieren llamarle, en donde la frecuencia auricular es muy elevada. El impulso no suele nacer de aquí, suele nacer del propio músculo auricular o suele nacer dentro del nódulo, y la frecuencia puede ser desde 300 hasta 600 impulsos por minuto. ¿Se puede aguantar el ventrículo contraerse 600 veces en un minuto? No, porque estaría siempre así y nunca se relajaría y no podría cargarse. Entonces, de alguna manera hay que bloquear el paso de esos impulsos hacia el ventrículo. Todos tienen que pasar por este cañón, que es el Filadelfia, ¿no? Ustedes vieron las películas, no es típico de la época de ustedes, pero sí de la mía, las películas de los indios y los vaqueros, ¿no? ¿Dónde atacaban los indios a los vaqueros? En Filadelfia, tenían que pasar por ahí, entonces los indios les sentían emboscadas. ¿Qué hace el bloqueante de calcio? Le tiene una emboscada a los impulsos que vienen de arriba. Entonces, de cada 3 indios que quieren bajar, pasa uno, los otros 2 los matan. De esa manera, mi corazón, en vez de contraerse 600 veces en un minuto, se va a contraer. Cada 3 estímulos va a pasar 1. O sea, la frecuencia va a ser 100. O de 600 estímulos, va a pasar una sexta parte, o 2. De 1 a 2, entonces cuando mucho mi frecuencia podrá llegar hasta 200, ni siquiera 2, 1, 1,5. No puede contraerse a más de esta frecuencia en el ciclo porque si no se muere. Entonces la función del bloqueante de calcio es atacar a los indios que van a pasar por el desplazamiento. Y de cada tanto va a pasar solo 1.
Esta es la función de los bloqueantes de calcio como antiarquínicos. Como antianginostos, tiene la función de que disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la conducción. Entonces mi corazón se contrae menos veces por minuto. Si se contrae menos veces, consume menos oxígeno. Y entonces el poco aporte sanguíneo que le llega es suficiente para no provocarle un alcohol. Si se contrayera más veces, no le alcanzaría el oxígeno y ahí presentaría la angina de pecho. Ese es el mecanismo de acción entonces que se utiliza durante la angina cuando voy a utilizar estos dos bloqueantes. Y en la angina variante, que es la que es producida por los espasmos, puedo usar estos que son vasodilatadores. Estos no tienen efecto a nivel del sistema nodal o de conducción, pero sí tienen efecto sobre los vasos. Esta familia que tiene acción bloqueando los canales de calcio a nivel de los vasos, es la familia llamada de las dihidroxiquinas. La droga prototipo del grupo, la que salió primero, es la nifedipina. Y es una droga que fue lanzada por un laboratorio muy prestigioso, que es el laboratorio Roemer. Entonces, todavía esta droga se usa. Esta droga se usa con el nombre de comercial de Adalat. Pero, con los años, esto pasó hace muchos años, cuando se empezó a usar la nifedipina, con los años se ha ido perfeccionando esa nifedipina y ahora tenemos muchas hermanitas dipinas. Ustedes van a ver que la terminación dipino o dipina, todo alude al mismo mecanismo de acción, al mismo grupo de drogas. ¿Y cuál es la hermanita más linda en este momento? La amlodipina. ¿Por qué la amlodipina? Porque tiene mayor vida media. Entonces, yo puedo dar esta droga solamente un comprimido al día. En cambio del Adalat tengo que dar 6 comprimidos al día. Perdón, 4 comprimidos al día, porque su vida media es de 3 horas. Entonces, tiene mejor aceptación por parte del paciente, que en vez de tomar 3 a 4 comprimidos al día, toma solamente 1. Cuando jugamos con las cajitas en la primera clase de farmacología, que ustedes eran totalmente ignorantes, ahora ya algo saben, ¿no? No son doctores todavía, pero algo saben de fármacos. Algunos le habrá tocado la cajita del medicamento que se llamaba amlodipino, una cajita blanca y celeste, que no es de Roemer, con esta presentación es de otro laboratorio, y ahí está el mecanismo de acción de esta droga, ¿no? Entonces, amlodipina es la que más se utiliza por esta cualidad, por la mejor posología que tiene. Pero pueden utilizar cualquiera. Fenolipina, ifadipina, nicardipina, nifadipina, hay un montón de dipinas, cualquiera, solo que tienen variaciones en la cinética y por lo tanto la cantidad de dosis que yo debo dar en las 24 horas. Pero el mecanismo de acción de todas las dipinas es exactamente el mismo. Entonces, cualquiera de estos dos yo los puedo utilizar para la hipertensión. ¿Por qué? Porque si tengo una hipertensión donde el gasto cardíaco está elevado, puedo dar una disminución, una droga que disminuya la frecuencia cardíaca y que disminuya la fuerza contráctil. Y ahí tengo, por ejemplo, el Dipriazen y el Verapamil, que van a actuar aquí, pero con más efectividad aquí. Entonces van a bajar el gasto cardíaco y con esto la presión sistólica. O puedo dar una droga que ataque el otro componente de la presión arterial, la resistencia periférica, que va a bajar la presión diastólica, bajando la resistencia periférica, y esa droga es vasodilatadora. Y entonces, ¿cuál es el bloqueante de calcio vasodilatador? Cualquiera. Por lo tanto, lo puedo utilizar para el control de la hipertensión crónica, bajando el gasto cardíaco o bajando la resistencia periférica, y también en alguna situación de urgencia hipertensiva, obviamente no a través de este mecanismo que es más lento, sino a través de este mecanismo para las urgencias hipertensivas. Hace unos años salió una nifedipina de acción rápida. Significa que en vez de tardar en hacer efecto más o menos 1 hora, 2 horas, lo hacía en 10 minutos. Pero era muy peligrosa porque podía producir un descenso brusco de la presión arterial
y este descenso brusco de la presión arterial llevaba a esto. Si esto es un vaso coronario, me producía infarto de miocardio. Entonces, la nifedipina de acción corta o rápida que existía en el mercado ya no existe más. En Estados Unidos se sacó del mercado, en Latinoamérica todavía hay nifedipina de acción muy rápida, pero traten de no utilizarla porque el riesgo de una hipotensión brusca en un paciente que no tiene ninguna cardiopatía puede ser normal, pero en un paciente que tiene una cardiopatía coronaria, una obstrucción coronaria, nos puede llevar a un infarto de miocardio o a una arritmia. Entonces, no se usa la nifedipina de acción corta. Ya hemos visto entonces lo que es el canal cetáceo. Es importante que ustedes sepan el mecanismo de acción de estos dos y el mecanismo de acción de estos, ¿no? ¿Qué situaciones voy a usar estos dos y en qué situaciones voy a usar estos? Esto es importante de este tipo de cosas. El último tipo de drogas que vamos a ver son los referidos a la angiotensina, aquellos que disminuyen o inhiben la producción de angiotensina o los que pueden bloquear la acción de la angiotensina a nivel de los tejidos no reactivos. Este tipo de drogas basan su mecanismo de acción en la génesis o en la síntesis fisiológica de angiotensina. Recuerden que para que se secrete angiotensina, yo necesito una enzima, que es la renina. La renina en realidad es una hormona que se comporta como enzima porque es capaz de actuar sobre un sustrato que es una proteína fabricada en el hígado que se llama angiotensinógeno y convertirla en un producto que es la angiotensina 1. ¿Qué es la angiotensina 1? La angiotensina 1 es un decapéptido, es un péptido chiquitito, una proteína que tiene 10 aminoácidos. Tiene acción para producir vasoconstricción y aumentar la liberación de aldosterona, pero es una acción muy poco potente. Para que este péptido realmente sirva como neurotransmisor, desencadenando vasoconstricción y desencadenando liberación de aldosterona, tiene que ser un poco más chiquito. Entonces, una enzima que se llama la ECA, o enzima convertidora o conversora de angiotensina, le saca dos péptidos y lo transforma en un péptido de 8 aminoácidos. Esta es la verdadera angiotensina 2. Este es el principal mecanismo de síntesis de angiotensina 2, pero también se puede fabricar angiotensina 2 por vías alternativas. Pero la mayor cantidad de producción de angiotensina se realiza por este mecanismo. Entonces, fisiológicamente, yo puedo bloquear la enzima y si bloqueo la enzima nunca voy a tener angiotensina 2. Y como la angiotensina 1 es menos potente, prácticamente ya no hay efectos de angiotensina. Entonces, hay drogas que bloquean la angiotensina 2. ¿Qué impedimos al impedir la formación de angiotensina? Impedimos la vasoconstricción que produce la angiotensina, que eleva la resistencia periférica. Impedimos la liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal, que aumenta la retención de sodio y agua, y por lo tanto aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso, y con eso el gasto cardíaco y la presión arterial. Por eso los IECA son las drogas más utilizadas en la actualidad, porque son drogas que tienen doble mecanismo de acción. Este mecanismo de acción es idéntico, evita la retención de sodio y agua. Este mecanismo de acción es el de un vasodilatador cualquiera, ¿no? Entonces, doble mecanismo de acción con una sola pastilla al día. Por eso es que los IECA tienen tantas ventajas. Pero también tienen sus reacciones adversas. No son importantes, pero esta misma enzima, capaz de formar angiotensina, recuerden que es la que destruye a la bradykimina, ¿no? La bradykimina es una sustancia, como ya hemos estudiado, un péptido que produce vasodilatación, pero que también produce dolor. ¿Por qué produce dolor? Porque da irritación nerviosa. Entonces, la bradykimina tiene que estar en determinada cantidad en el organismo.
mismo, y para eso la ECA la va destruyendo cuando la radicinina se va produciendo en mayor cantidad. ¿Qué pasa si bloqueamos la enzima conversora buscando este efecto? No solamente estamos bloqueando la enzima conversora que transforma la angiotentina. Se llama distinto, se llama ciminasa, es la misma enzima la que destruye la radicinina. Entonces, ya no hay una activación de la radicinina porque no hay enzima. La radicinina que aumenta en cantidad, obviamente que favorece en cuanto al descenso de la presión arterial, porque es vasodilatadora, ¿no? De manera directa o mediante la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras, produce disminución de la resistencia periférica. Pero este efecto irritante nervioso es lo que mejoró. Si no hubiera ese efecto irritante nervioso, sería la droga ideal. Este efecto de irritación nerviosa es el que produce el principal efecto adverso de los IECA, que es la tos, que a veces para los pacientes es tan molesta, que teóricamente, según las experiencias clínicas, el paciente va a estar 2 o 3 meses con tos, pero a veces no pasa así. A veces la tos sigue por 6 meses, sigue por 1 año, y el paciente no duerme, porque tiene accesos de tos periódicos, irritativos, molestos. Es como si ustedes tuvieran una laringitis todo el año, ¿no? Sabemos que la laringitis es molesta, ¿verdad? Tos de perro, todo el año. No pueden dormir, están en cualquier lugar, van al cine, todo el acceso al tos. Entonces, eso le molesta a la paciente. Cuando el organismo no se acostumbra a la radicinina, o sea, no revierte este efecto adverso, lo único que podemos hacer es cambiarle la medicación. ¿Por quién? Por un bloqueante de los receptores de angiotentina que ya no va a actuar a este nivel. Va a dejar que la angiotentina se produzca, pero no la va a dejar actuar, ni acá ni acá. Ni en los vasos ni en la corteza suprarrenal. Entonces, el bloqueante de los receptores no impide que se destruya la radicinina, porque no bloquea esta enzima. Y por lo tanto, ya no tengo el efecto adverso principal de los IECA, que es la tos. Hasta aquí, todo esto que hemos visto es fisiológico, ¿no? Ya alguna vez lo han estudiado, entonces lo único que estamos haciendo es repasar. Lo que vamos a ver ahora son las drogas representativas de este tipo. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las? Sí, pues con esto terminamos nuestra atención y la próxima clase vemos directo. ¿Cuáles son los IECA que se utilizan? Nosotros sabemos que en la actualidad solo hay uno utilizado, ¿no? Que es el enalapril. El captopril fue el primer representante de este grupo, pero como tenía más reacciones adversas que el enalapril, se sacó del mercado. Actualmente usamos el enalapril cuando ingresa al organismo, se metaboliza en el hígado y da un metabolito que se llama enalapril. Ese es un metabolito. Entonces, actualmente existe como medicamento el metabolito, o sea, el enalaprilato. Yo puedo dar enalapril o puedo dar enalaprilato. El enalapril se va a convertir en el hígado en enalaprilato. O puedo dar directamente este metabolito bajo la forma del medicamento. Es la droga que más se utiliza en este momento. Hay más dietas, mucho más. Todos los PRIL que ustedes vean. Lisinopril, fosinopril, hay muchos priles de la familia que en lo que difieren es en la cinética, en la vida media, básicamente, pero el efecto es prácticamente el mismo por todos. ¿Qué hacen entonces los inhibidores de la ECA? Inhiben la formación de angiotensina 2 y estimulan la formación de radicinina. Este es el efecto terapéutico, este es el efecto adverso que vamos a observar. Disminuyen la resistencia periférica, igual que cualquier vasodilatador, bajando la presión arterial. ¿Cuál es la diferencia? Que no dan taquicardia. Ninguno de estos da taquicardia, porque no es tan potente ni tan brusca la disminución de la resistencia periférica como la que producen los vasodilatadores. Nunca voy a dar un IECA para una crisis hipertensiva,
va a tardar en hacer efecto, va a tardar en bloquear la enzima y en disminuir la síntesis de angiotensina 2. Entonces es una droga menos potente, pero es una droga que yo puedo dar en el tiempo porque tiene menos reacciones adversas. No da taquicardia, entonces la puedo usar en un paciente que tiene insuficiencia coronaria, porque no podría usar un vasodilatador directo, ya que la taquicardia que ocasiona el vasodilatador directo fregaría su corazón. En este caso no, yo puedo usar IECA porque no hay taquicardia refleja. Y tiene un mecanismo adicional en los pacientes diabéticos. No es infrecuente que un diabético tenga hipertensión arterial, son enfermedades que vienen asociadas. Entonces, en los pacientes que tienen enfermedad renal causada por la diabetes, hay una pérdida de proteínas muy importante. Y esta pérdida de proteínas, como ustedes saben, genera edema, porque altera los factores de la permeabilidad vascular. Entonces, ¿qué hace el IECA? Previene la proteinuria en los pacientes diabéticos hipertensos. Por eso es la droga ideal, si el paciente tiene la asociación diabetes más hipertensión arterial crónica, la droga ideal es IECA, cualquiera de ellas, ¿no? ¿En qué situaciones clínicas usamos los IECA? Cuando tenemos pacientes hipertensos, después de un infarto de corazón, podemos utilizarlos para bajar la resistencia periférica y hacer trabajar menos a ese corazón, aunque sabemos que en esta situación son mejores los beta bloqueantes, que bajan la frecuencia y bajan la contractilidad, ¿no? Son más útiles después del infarto de miocardio para evitar la diseminación de ese infarto, la ampliación de ese infarto, son más útiles los beta bloqueantes. Y lo podemos utilizar para la insuficiencia cardíaca por su doble mecanismo de acción, vasodilatación y directo, ¿no? Es un mecanismo indirecto, pero es un mecanismo directo. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra de estas drogas? En la cinética. Entonces, aquí abajo ustedes tienen la cinética de la primera, del captopril. La cinética es básicamente la misma en todas, excepto la vida media. El captopril tiene una vida media muy corta, mientras que el enalapril o el lisinopril o cualquiera de los otros priles tiene una vida media más larga, lo cual hace que yo tenga que dar un comprimido al día. Igual que decíamos con la nifedipina y la amlodipina, ¿no? No es lo mismo dar 4 pastillas que dar solo una. Reacciones adversas que puede dar las mismas de cualquier vasodilatador.